Proverbios de Salomón, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a introducir una serie de predicaciones sobre el hecho de formar hogares en la palabra del Señor. Pero eso no significa que no vamos a estar exentos de desafíos y también de oportunidades. Y les voy a invitar a que leamos el texto en la versión Reina Valera contemporánea de Proverbios 1, versículos 1 al 7. Y titulé esta predicación El temor del Señor, el cimiento de toda crianza, de la crianza. Dice así la palabra del Señor. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo, para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Les voy a invitar a que tengamos una palabra de oración. Te alabamos, oh Dios, en este día por la oportunidad que nos das de doblegar nuestros corazones ante tu majestad, ante tu autoridad, para, por esa gracia tuya, poder recibir tu consejo, poder recibir tu instrucción. Concédenos eso que nos habla tu palabra ahora, humildad para recibir ese consejo, esa sabiduría que no acaba en esta vida, que avanza diariamente en el temor del Señor. Y que lo que signifique para nosotros esta exhortación amorosa pueda verse reflejada en nuestras decisiones cotidianas, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Señor, te pedimos que nos auxilies, te pedimos que nos perdones por las veces en que hemos querido ser sabios en nuestra propia prudencia y en que no hemos atendido a tu voz, a tu orientación, a tu consejo, a la sabiduría celestial. Señor, háblanos hoy por misericordia. En el temor tuyo te lo pedimos, para que nos santifiques, para que esto que aprendemos lo reflejemos con nuestro entorno. Primero nosotros siendo hijos con nuestros padres y también nosotros siendo padres con nuestros hijos, para amar a otros mientras también te amamos a ti. Oramos convencido de que tú estás delante de tu pueblo, que eres fiel a tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando participaba del servicio y veía tanto amor por la alabanza de las familias, decía, qué bueno es que el Señor nos pueda ahora traer una orientación respecto de cómo criar a nuestros hijos. Y el que se dispone a hablar sobre la crianza no lo hace desde la superioridad ni moral, ni tampoco desde una autoridad humana, sino desde esta idea de predicar todo el consejo de Dios. Y una de las cosas que orienta la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es la importancia de transmitir el carácter de Cristo a las nuevas generaciones, el carácter de la Escritura a las nuevas generaciones. Y en ese sentido, hermanos, creo que el libro de Proverbios es, pero un bálsamo de sabiduría para familias que quieren sostener sus vidas en el temor del Señor. Entonces yo les voy a invitar a que preste atención a lo que estas palabras presentan en este día. Una de las preguntas que atraviesa profundamente el debate educativo contemporáneo es la siguiente. ¿De qué manera pueden nuestras convicciones, para nosotros los cristianos, nuestras convicciones cristianas, ser coherentes con las propuestas educativas actuales? Y lo hago en el marco de que están los chiquillos entrando a clase, están recién partiendo a la universidad, los estudios de colegio, el jardín infantil, etcétera, ¿no? Esta pregunta, hermanos, no es meramente pedagógica. No es una pregunta tampoco solo teológica, ni tampoco solo antropológica o moral. Es una pregunta profundamente espiritual
y tiene que ver con nuestras propias realidades, porque en el fondo toca una cuestión fundamental. ¿A quién pertenecen los niños? ¿De quién son los niños? No te metas con mis hijos. ¿Se acuerdan ese lema muy famoso, no? La respuesta a esa pregunta ha sido objeto de diversas interpretaciones en nuestra sociedad actual, en la modernidad o posmodernidad. Muchos padres, movidos por el amor natural hacia los niños, responden con convicción: los niños nos pertenecen, los niños son nuestros. No te metas con mis hijos en un sentido negativo de la palabra, porque son nuestros hijos y hay que cuidarlos claramente tal, pero eso envuelve también un principio filosófico. Son míos. Atienda, son míos. Otros, por otra parte, modelos de pensamiento más estatista sostienen que los niños pertenecen en última instancia al Estado, el cual tendría esa autoridad de formar a las nuevas generaciones según los valores del Estado, según los valores que promueva el gobierno, muchas veces desde minorías, y estableciendo proyectos de sociedad política para no solamente mi propia convicción, sino la de las familias de lo de nuestro país. Esta lógica, o bajo esta lógica, la educación se convierte en una herramienta de construcción social, donde el Estado actúa como el agente formador. Los papás ya no tienen la autoridad, ahora la autoridad la tiene el Estado. Y si los padres no están en coherencia con lo que el Estado dice, se los quitamos. Qué interesante, ¿no? Usted no tiene la palabra para educar a sus hijos, ahora la tiene el Estado. En contraste, hay otras corrientes más libertarias o individualistas que argumentan que los niños no me pertenecen a mí ni al Estado, sino a nadie. Deben ser considerados como entes autónomos, qué interesante, autónomos, en que el ejercicio de su libertad deben decidir o descubrir su propia identidad. ¿Quiénes quieren ellos ser? Desde esta perspectiva, la educación se orienta a facilitar procesos de una autoconstrucción personal, donde el niño o el individuo es lo que él quiere ser, lo que él piensa que debe ser, sin ninguna referencia a una autoridad divina, sin ninguna referencia a Dios, sino más bien solo el proyecto de libertad personal. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Los padres son los dueños de los hijos? ¿Es el Estado? ¿Es el individuo? La Escritura enseña que los hijos pertenecen al Señor. El salmista dice en 127, versículo 3, Salmo 127, 3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Por tanto, si es una herencia o un regalo del Señor los hijos, atención papás, los hijos son prestados. Y como decía Joan Manuel Serrat, llegará el momento en que se tendrán que ir. Hoy día son esos locos bajitos que dejan la grande en la casa, pero el momento vendrá y dirán adiós, porque el tiempo pasa y las agujas no dejarán de correr. Hermanos, ni los padres, ni el Estado, ni los propios individuos son dueños de la vida humana. El Señor es Dios y Señor de la vida, y los hijos son un don que Él confía temporalmente a los papás para su cuidado, para su formación, para su guía, y frente a eso no solamente tenemos un privilegio, tenemos una responsabilidad. Y eso transforma profundamente nuestra concepción respecto de la educación cristiana. Los papás no son propietarios de sus hijos, sino que son mayordomos de un regalo de Dios, porque son herencia. Por eso el Estado tampoco es dueño de la formación moral ni espiritual. Porque ¿qué le va a enseñar de Dios un Estado que no cree ni manifiesta una fe en un Dios? Por eso, hermanos, los niños, aunque están llamados a desarrollar una libertad y responsabilidad personal, tampoco deben estar desligados del propósito creador de Dios. No es que cuando ellos sean grandes verán qué es lo que van a hacer. No es que cuando sean grandes verán si van o no a la iglesia. Este es el momento de mostrarles el camino. No mañana, ni pasado, ni en 10, ni en 20, cuando ellos tengan la conciencia de tomar decisiones. No es a eso lo que nos llamó el Señor. Por eso la responsabilidad primaria de la formación siempre va a pertenecer a la familia, bajo la autoridad de Dios. Y esa comunidad de fe, ahora la iglesia Dulce Refugio, también tiene una responsabilidad con los hijos de Dulce Refugio, con nuestros niños, que tenemos una responsabilidad de mostrarles un currículum bíblico. Mientras una sociedad bombardea con cultura, con principios antiteístas,
La fe debe ser primariamente enseñada desde el hogar y también reforzada y no enseñada solamente desde la iglesia. Hermanos, Deuteronomio 6, 6 y 7 lo expresa de forma súper clara. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente. Significa que educar no es solo transmitir conocimiento, hermanos. Educar es formar el corazón, educar es formar el carácter, la fe de una generación que vive para la gloria de Dios. Así que yo veo esto con mucha responsabilidad, pero también con gozo y con esperanza, porque si le pertenecemos al Señor, el futuro y el resultado de esta educación está en Él y no en nosotros. Llegará el momento en que tú dirás, ¿y cómo lo logramos? Es que fuiste obediente al Señor y el resultado vino. Si tú riegas papas, cosechas papas. Y si siembras y riegas tomates, vas a cosechar tomates. El que siembra y riega manzanas no va a cosechar peras. Si tú siembras el evangelio y riegas constantemente el evangelio a tu familia, el resultado que le pertenece a él será un hijo o una hija conforme al corazón del Señor. Llegará un momento en que algunos de ellos autónomamente tomarán decisiones contra Dios y probablemente muchos de ellos se apartarán del Señor, pero tu responsabilidad la cumpliste y no podrás decir que estás de manera automática pensando que eso no fue responsabilidad tuya. Hermanos, cuando los cristianos reflexionamos sobre la educación en un contexto de la sociedad contemporánea, debemos hacerlo con una convicción clara. Los hijos pertenecen al Señor. Y esta verdad en ninguna medida disminuye la responsabilidad de nosotros como papás, sino que la aumenta. De ahí surge una pregunta que nos interpela, hermano. ¿Estamos formando a nuestro hijo con los valores del reino de Dios? ¿O simplemente estamos reproduciendo los modelos culturales de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que está formando a nuestros hijos? ¿Los medios de comunicación? ¿Las redes sociales? ¿El internet? Partiendo desde la base si hay o no control parental. Partiendo desde la base si es que estamos exacerbando las pantallas de los hijos. Y no significa esto que tengamos que ahora meter a todo el mundo en una burbuja y vivir cuales ascetas separados de la realidad, como unos cuáqueros, ¿no? No, sino que significa que agentes de una sociedad contemporánea entendiendo y dimensionando y distinguiendo e interpretando la sociedad, mostrándole el camino del Señor. Vivimos en una época en que la información se multiplica de forma extraordinaria. Nunca antes las personas tuvieron tanto acceso a la información. Hoy día lo que debemos buscar como creyentes no es solamente informar, porque la información está a un clic, a un dedo de tu mano, sino más bien la formación, y que no tiene que ver solamente con transmitir conocimiento, sino que con transmitir carácter. Que lo que tú dices sea hecho, que lo que tú predicas sea vivido. En esa abundancia de conocimiento no ha producido necesariamente una vida más justa, no necesariamente una vida más prudente o más recta delante del Señor. Por eso aquí el texto es maravilloso. Estos primeros capítulos del libro de Proverbios no presentan simplemente un conjunto de consejos. Hijo, haga esto, hijo, no haga lo otro, sino que te muestra el camino del Señor. Constituyen un proceso pedagógico como un proyecto espiritual para la iglesia del Señor. Los capítulos iniciales y esta serie de predicaciones entre el capítulo 1 y el capítulo 5 nos muestran a un padre que está instruyendo a su hijo, llamándole a caminar por el camino de la sabiduría, por el camino de la prudencia y el camino de la inteligencia como sinónimos constantes en el texto. Y en este diálogo se revela que el hogar es el primer lugar donde se cultiva la fe, donde se ordenan esos afectos y donde se aprende a distinguir y dimensionar entre el bien y el mal. De Proverbios, ¿qué podemos decir? Proverbios de Salomón no los escribe solo Salomón. Pero el autor más principal es Salomón, ¿cierto? ¿Qué otros autores encontramos acá? Lemuel, Agur, entre otros que reflejan el carácter de Dios en la antigüedad. Se dice que Salomón es propiamente tal el personaje de mayor sabiduría en la Escritura. De hecho, esta expresión muy famosa que en el castellano se ha traducido como algo salomónico. ¿Qué es lo salomónico? ¿O cómo es obrar salomónicamente?
sabiamente. ¿Por qué? Porque son decisiones prudentes y sabias, rectas y justas. Se recuerda una historia muy particular donde a Salomón se le presenta dos madres de un solo hijo. ¿Qué pasó con esa decisión? Salomón tenía que distinguir cuál era la verdadera mamá. La respuesta de Salomón fue, bueno, partamos al niño por dos. Así ninguna de las dos pelea. La mitad del niño para uno, la mitad del niño para otra. Una mamá dijo, me parece justa, así somos equitativos y así corresponde que se diluciden los problemas y los conflictos. La otra mamá que resuelve, no quiero que el niño le pase nada, déjeselo a la otra madre, pero estaré fijada en él para siempre. ¿De quién era hijo ese niño? De la mamá que nunca va a querer un mal para su hijo. Ese es un ejemplo, entre otros muchos, de las decisiones sabias de un rey que en todo su esplendor, en toda su sabiduría, en esa disposición que le da Dios para que le pida lo que él quiera. ¿Qué es lo que pide Salomón? Sabiduría. Pero hermanos, esto es bien fundamental para aprenderlo y saberlo. No es una garantía la sabiduría momentánea para el éxito de la vida. Porque si usted y yo somos conscientes de lo que dice la Escritura, podemos revisar que el fin de la vida de Salomón para nada fue como comenzó. Es más, después de su reino, la monarquía en Israel se acaba. Y eso conlleva que los siguientes reyes, tanto de hijo y sobrino de Salomón, se dividen. Y ahí viene esa monarquía dividida entre Judá e Israel. Quiero invitarle, hermano, a que vayan conmigo al texto. Al considerar los versículos 2 hasta el 7, al principio se habla de Salomón, ¿cierto? Hijo de David, rey de Israel. Pero una cosa fundamental que Salomón, por raíz etimológica, no significa sabiduría. La palabra Jochma significa sabiduría. Salomón es de la raíz Shalom o Shalom. ¿Qué significa? Paz. El nombre de Salomón no solamente obedece a una paz en el sentido de carencia de guerra, sino de una paz espiritual. Lo que envuelve la sabiduría bíblica y espiritual, una paz espiritual del corazón. Veamos lo que dice el versículo 2 al 4. Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Subraya esa expresión jóvenes. El texto original es joven, adolescente o niño destetado. Una persona que ya tiene conciencia de su aprendizaje. Puede ser una persona de 8 años, a quien nosotros no le llamamos joven, como también puede ser una persona de 18 o 20 años, a quien nosotros sí llamamos joven. El joven es aquel que está en un proceso de formación. Y muestra en estas palabras aquí que el objetivo de este libro no es solo comunicar ideas correctas. La intención de la sabiduría es moldear una vida completa de una persona. La sabiduría que Dios ofrece no es solamente relacionada con el ámbito intelectual. No es que ahora los cristianos son las personas que logran dimensionar la ciencia y la filosofía, el arte y la cultura y la economía y son perfectos en el conocimiento completo. Eso tiene que ver, claro, tiene que ver con la inteligencia del conocimiento de las cosas. Pero la prudencia, la justicia, la equidad que habla el texto como símbolo de la prudencia o de la sabiduría, hablan de algo que va mucho más allá del conocimiento intelectual. Cuando el texto habla de disciplina, está señalando la necesidad de una vida que aprende a someterse a la instrucción de Dios. Pero vivimos en una sociedad carente de sometimiento. Los sometidos son los débiles. Los sometidos son los torpes. Los tontos se someten. Vivimos en una sociedad que nos ha mostrado que la pachorra, que la sabiduría y que el conocimiento falso se demuestra a través del antisometimiento y de la antisubordinación. No significa esto que tengamos que agachar el moño frente a todo, pero frente a Dios, claro que sí. ¿Quién puede decir con una mente erguida, ¿qué me va a enseñar Dios? ¿Qué herejía más grande? Pero esas herejías están en lo profundo de muchos corazones de cristianos
que Dios les dice que hagan A y hacen B. O Dios dice que piensen A y dicen pensar A, pero piensan B. ¿Por qué razón? Porque, como decía un famoso futbolista, no siempre puedo estar de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Escuchó eso alguna vez usted o no? Decimos cosas que en realidad no creemos, po. Decimos que amamos al Señor, pero la verdad que nos amamos nosotros mismos. Decimos que amamos al Señor, pero nuestra idolatría está puesta en la familia, en el éxito personal, en la justicia social. Y en cuanto a otra idolatría que aparecerá constantemente. Hermanos, la prudencia que nos presenta Salomón en este texto tiene que ver justamente con reorientar el corazón hacia Dios, reorientar la vida hacia Dios y por consecuencia la sabiduría va a formar el carácter de una nueva generación. Y el carácter no se forma solamente viendo televisión. El carácter no lo van a formar los reels de redes sociales. El carácter lo va a formar el Señor cuando un papá y una mamá se comprometen a mostrar el camino de la palabra del Señor o el camino del Señor. Y yo te pregunto, ¿estás disponible para decir amén no con tu palabra, tu afirmación verbal, sino con tu corazón? Con algo que nosotros no podemos ver, que no podemos distinguir. Levante sus manos, ¿quién se comprometen? Y nos comprometemos todos, pero a la hora de, ¿estaremos comprometidos con esta causa? Si el Señor nos llama a una sabiduría, a una prudencia, equidad, justicia, ¿estamos comprometidos con esa causa en la realidad? Queridos hermanos, el texto señala aquí que esta formación está dirigida a los jóvenes y a los ingenuos, a los jóvenes y a los que no tienen formación. Porque aquí se describe a este ingenuo como esa persona que aún no ha formado su carácter. Por eso tenemos una responsabilidad súper grande con nuestros hijos, con aquellas personas que están a tiempo de ser formados, aunque esto duela, aunque esto signifique sangre, sudor y lágrimas. Porque el día de mañana, cuando ellos no tengan que estar a nuestro lado, podrán tomar decisiones espirituales tomados de la mano del Señor. En ese sentido, el hogar ocupa un lugar central en el proyecto de Dios. Tenemos una sociedad cada vez más individualista, una sociedad donde ya la familia no es el centro de la sociedad, sino que es el individuo de manera particular. Querido hermano, hermana, usted que está aquí presente, que este día del Señor, en tu hogar, en tu casa, mientras que participas de los alimentos, del almuerzo, de la cena en la noche, ten un tiempo para meditar con tu familia respecto de eso. ¿De qué manera estamos guiando a nuestros hijos en el camino del Señor? Por eso la crianza no puede ser entendida como una tarea meramente de transmisión cultural o de transmisión de conocimiento humano. Se trata de una vocación espiritual mediante la cual los padres participan y también los abuelos participan en la obra formativa de Dios en la vida de la próxima generación. Porque sabiduría, hermanos, no es otra cosa que un conocimiento práctico. Que la palabra del Señor y que la ley del Señor arraigada en el corazón en la vida práctica. Yo sé que probablemente ustedes esta definición la recordarán, hay otros que no, pero yo quiero compartirla con ustedes. Vayan conmigo al texto de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. ¿Cuál es la sabiduría y la inteligencia de Israel? Fíjese, esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Si tú conoces la palabra del Señor y la pones por obra, estás caminando hacia esa sabiduría. Y si quieres que el Señor te oriente el corazón, verán otros pueblos cuán gran sabio es ese pueblo. Hablando del propio Salomón, usted recordará cómo la reina de Saba, entre otros reinos de la tierra, se acercaban a Israel para conocer la sabiduría de este rey sabio. ¿Se cumple qué? Esta promesa
en esta definición de sabiduría de Deuteronomio capítulo 4. Lean conmigo el versículo 5 y 6. Después de describir el propósito formativo de los proverbios, se introduce una reflexión que revela una característica, pero esencial. La sabiduría, hermanos, requiere humildad. Humildad para seguir aprendiendo. Que lo oiga, dice 5 y 6. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo, para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. Para algunos puede ser sorprendente esta palabra. Podríamos pensar que el sabio es el que alcanzó un conocimiento pleno. Sabios para algunos son esos caballeros de más edad, con barba larga, blanca, canosos, vestidos con todo el hipismo posible, ¿cierto? Lo más arraigado con la cultura extensa o extendida. Y que tiene la habilidad de acariciar su barba de esta manera y pensar como si estuviese razonando todo lo que existe, ¿no? Eso no es sabiduría. Puede ser, pero eso es visible a la gente. La sabiduría es otra cosa. ¿Qué es la sabiduría? Conocer y hacer. Por eso la sabiduría bíblica nunca va a producir autosuficiencia. La sabiduría bíblica no consiste en saber y saber y saber, sino más bien en hombres y mujeres humildes que reciben un consejo del Señor. Cuanto más profunda es la sabiduría de una persona, mayor va a ser su disposición para ser enseñada. Mayor va a ser su humildad para recibir un consejo desde la palabra del Señor. Hermanos, una persona sabia no es el que se la sabe toda. La persona sabia es el que vive conforme a la ley de Dios y para él es renovador cada vez que escucha una palabra de Dios. Por eso, cuanto más profunda es esa sabiduría, más debe seguir siendo alimentada. El sabio reconoce que la vida es compleja y que el conocimiento humano va a ser siempre limitado, porque se nos olvidan las cosas, porque asentimos y después borramos con el codo. Escribimos y borramos, porque constantemente somos incoherentes con las cosas que nosotros mismos declaramos. Por eso aquí tiene implicaciones muy profundas para la vida familiar, hermanos. Los padres sienten la presión de tener todas las respuestas o de mostrar una imagen de perfección delante de los hijos. Querido papá y mamá presente, sé libre de eso. El que tiene todo el conocimiento para formar tu hijo y a ti mismo es el Señor. Por tanto, aquí hay un llamado esperanzador a, mientras que trabajamos en la orientación de los hijos, descansamos en que el Señor le pertenecen, de que no son tuyos, de que Él te los presta, de que Él te los deja para que les muestres su camino, el camino del Señor. Por eso esa sabiduría no es como este alimento caliente que está en el microondas listo en un momento, el café instantáneo, que nadie lo muele, que nadie lo saca. No, el café se echa y está resuelto. La sabiduría de un hijo de Dios es lenta, es un proceso que va a significar camino pedregoso, que va a significar, en el lenguaje de los salmos, valle de sombra y de muerte, que va a significar caminar por lodo cenagoso. En realidad usted ya recordará los episodios de sus propios hijos o de sus propios nietos, cómo ha significado los momentos que no son tan sencillos de lidiar. En todo eso, amada hermana y hermano presente aquí, el Señor tiene el control de ti mismo, de tu propio corazón. Así como un árbol necesita años de crecer y para crecer, para que mientras que se riega, dé fruto, la sabiduría se tiene que cultivar en la vida diaria de quienes se mantienen disponibles y abiertos a la instrucción del Señor. Por eso aquí el texto destaca esta importancia de comprender proverbios, refranes o enigmas. Estas formas literarias no son aprendizajes aprendidos de manera verbal o de manera memorizable. Requieren reflexión, requiere paciencia, requiere discernimiento. Por eso la sabiduría no es superficial, exige atención, meditación y humildad. Y aquí viene el centro del texto y voy a pedirles que lean conmigo el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios
Aquí ese lenguaje de necedad es muy fuerte. Los tontos, los torpes, desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí este pasaje culmina con esto. Después de este versículo, cambia la intención del autor. En la literatura hebrea, cada vez que hay un cambio de idea, un punto aparte, por así decirlo, termina con una letra específica, la letra traducida para nosotros como F o P, cualquiera de las dos. Aquí se termina la introducción a los proverbios. Todo el relato posterior tiene que ver con esta definición. Partimos con Salomón, terminamos con una expresión: temor de Jehová, temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para que tú seas sabio, debes temer al Señor. Pero nuestra sociedad no teme al Señor. Nuestra sociedad tiene una aversión al Señor. Nuestra sociedad está pasando de ser estados laicos a estados antiteístas, donde cada vez que se habla de Dios, les produce una repulsión. Cada vez que se habla de un mandamiento o de una instrucción de Dios, les produce repulsión. Por eso, hermano, el temor de Dios no debe ser visto como un temor paralizante. Probablemente usted tendrá alguna fobia a algo. Alguno de ustedes habrá estado en mi casa, habrá visto cuando hay arañas, cuál es la reacción de la esposa. Fobia a las arañas. Hay otros que son claustrofóbicos. ¿Qué es la claustrofobia? El miedo a estar encerrado, ¿cierto? Hay otros que le tienen fobia a otra cosa. No dice fobia a las suegras. Fobia a, no sé, a cualquier cosa. Pero el temor de Dios no es una fobia. No es un temor paralizante de que me causa un rechazo. No es ese temor del que habla el texto de Proverbios. El temor del Señor es una reverencia humilde y profunda que reconoce grandeza, que reconoce santidad y que reconoce autoridad del Señor. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad y el que es 3 veces santo es aquel que está frente a mí y por consecuencia no te queda otra que humillarte. Esos corazones erguidos ante una majestad es justamente la antítesis de un corazón reverente. Las prioridades del hombre y mujer sometido a la autoridad del Señor se reordenan. Las decisiones, obviamente, que se van a manifestar de manera diferente y el corazón va a aprender a buscar la voluntad de Dios por encima de un propio deseo personal. Por eso, sin este fundamento espiritual, cualquier intento de formar un carácter continúa y va a terminar siendo un simple moralismo. No es aquí vista la ley de Dios para los sabios como gente que solamente hace por hacer y dice por decir. Dios no te llama a hacer ni a decir como fundamento de tu vida. Dios te está llamando a ti a ser de Él. Y lo que construye el ser va a ser un decir y un hacer. Por eso el sabio recibe instrucción de Dios con humildad, mientras que el necio desprecia y rechaza la sabiduría. Desde esta perspectiva, queridos hermanos, tenemos esperanza, porque en el Evangelio nosotros encontramos la verdadera sabiduría. Esa verdad encuentra su cumplimiento definitivo en la persona de Jesucristo. Pablo declara que Cristo es sabiduría de Dios para nosotros. En Cristo vemos encarnada la vida sabia de Proverbios y por medio de la gracia de Dios recibimos la capacidad para vivir conforme a su corazón. Por eso, si tú piensas que es difícil, la respuesta frente a esto es sí, lo es. Pero la respuesta es que frente a lo difícil que será criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, la dificultad es apaciguada por el Evangelio. La dificultad es apaciguada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene poder y autoridad sobre todo cuanto existe y que está delante de su pueblo y es fiel a su pacto y no nos dejará a nuestra propia historia, sino que nos encauzará dentro de su gran historia, la historia de Dios. Queridos hermanos, para terminar, Proverbio aquí
nos está introduciendo a una serie ahora de 15 predicaciones sobre esto, a recordarnos que Dios está profundamente interesado no en lo que los cristianos pueden hacer. Dios está interesado en nuestro propio corazón. Dios está interesado en tener una comunión y una relación contigo y conmigo. Dios quiere que tú seas feliz, pero que no seas feliz en lo que tú crees que es la felicidad, sino en lo que realmente es espiritual y en lo que realmente es felicidad. Vivimos de sucedáneos, vivimos de falsas felicidades, vivimos de momentos de alegría superficial. El Señor te está llamando a entrar en el gozo del Señor, pero para entrar en el gozo del Señor va a significar renuncias. Por eso el Señor desea levantar generaciones que vivan íntegramente, generaciones presentes y futuras que vivan con discernimiento, que vivan con integridad y sobre todo, como dice el versículo 7, con temor del Señor. El hermano Charles Spurgeon decía que Proverbios es la sabiduría celestial aplicada a la vida cotidiana. Nos enseña cómo vivir delante de Dios en cada detalle de nuestra existencia. En un mundo, hermanos, lleno de confusión moral, donde lo que hoy día es bueno, mañana es malo, y lo que mañana es malo, después es peor. Hermanos, el hogar cristiano se convierte en un lugar donde la sabiduría de Dios se manifiesta con ternura, con claridad, con amor, pero con justicia. La justicia vista espiritualmente no como una antítesis de amor, como un complemento. El mismo Dios lleno de gracia y misericordia también es un Dios justo. También es un Dios que corrige. También es un Dios que exhorta. Por tanto, no tengas miedo a corregir, pero corrige como Él. Si Dios corrigiera como nosotros a veces pecaminosamente corregimos, no estaríamos vivos. Hermanos, donde los hijos aprenden que la verdadera sabiduría no se encuentra en la autosuficiencia humana, en la vida que reconoce la grandeza de Dios y el Espíritu de Dios, va a ser en el hogar. En la iglesia, claro que sí. Con sermones sobre crianza, claro que sí. Pero si esto no se transmite en tu propia casa, en tu propio comedor, en tu living comedor, donde dejas de hablar de superficialidades y comienzas a hablar del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento, verás familias convertidas al Evangelio del Señor. Y los resultados se verán en el tiempo. Papás presentes, Dios nos ha confiado una tarea profundamente sagrada. La crianza de los hijos no es una tarea humana, es una tarea espiritual. Porque no se trata solamente de que estamos criando ciudadanos del Estado o personas que participan de las responsabilidades públicas. Hermanos, Dios nos está llamando a criar hijos exitosos, a hijos inteligentes. Dios nos está llamando a formar corazones que amen al Señor. Dios nos está llamando a formar corazones que tengan temor del Señor. Y eso es mucho más profundo que el éxito y que la inteligencia humana. Hijos presentes, grandes y chicos, que aquí están presentes. Dios nos está llamando a escuchar la instrucción que Él pone delante de nosotros, porque en ella se encuentra ese camino de la vida. Iglesia del Señor, para terminar, somos nosotros hoy llamados a recordar que la sabiduría verdadera no va a comenzar con tu capacidad, no va a comenzar con la obra de tus manos, sino con una relación correcta con el Señor. Por eso, al comenzar esta serie de Proverbios, somos invitados a volver nuestro corazón a Dios. Porque solo cuando Cristo gobierna el hogar, nuestro corazón y nuestra vida comienza realmente a caminar en ese camino de sabiduría. ¿Quieres ser sabio? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si estás dispuesto a ser sabio, vuélvete a ser Señor, que es el sustento de toda carga educativa, de todo currículum educacional y de toda formación desde el hogar. El camino, el Señor que dijo, yo soy el camino, significa literalmente para nosotros que Él lidera todo currículum, desde el hogar y desde la escuela. El verdadero sentido de la vida está en Él. Que Él sea la verdad justifica nuestra epistemología, el conocimiento, lo que aprendemos se sustenta y se fundamenta en Él. Cualquier ciencia, arte, filosofía,
todo redunda y concierne a Él. Y que Él sea la vida significa que orienta nuestra praxis, orienta nuestra ética, nuestra moral. El Señor está presente en el día a día y no el domingo solamente. No en el momento litúrgico de adoración. Si el Señor está presente en el día a día, Él es nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres encontrar sabiduría del Señor? ¿Queremos encontrar sabiduría del Señor? Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, porque tú nos orientas a recordar, porque nos orientas a aprender, pero también a vivir, que ese principio de la sabiduría es el temor del Señor. En esta hora, oh Dios amado, te pido por esta iglesia, por nosotros como pueblo tuyo, que nos enseñes a caminar contigo, que nos dé las respuestas, Señor, en medio de la incertidumbre, en medio, Señor, de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor. Oramos por nuestras familias, oramos por los papás, que tenemos responsabilidad de criar a los hijos. Que tú, Señor, tengas de nosotros misericordia, no solamente para estar ávidos en la corrección, sino más bien disponibles y sigilosos en la instrucción, en la enseñanza. Señor, tu palabra nos muestra de forma clara cómo criar a los hijos. Te pedimos perdón por las formas en que al ver la claridad de cómo hacerlo no obedecemos. Pero también te pedimos, Señor, que nos concedas sabiduría, porque el tiempo pasa volando y no nos daremos cuenta, Señor, cuando ya se van. Y cuando se vayan, Señor, te conozcan a ti y te sirvan a ti. Es nuestro anhelo más profundo. Es, Señor, el sentido para ellos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, nuestros recursos, prioricen el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Que ellos tengan como principal motor, principal fundamento tu palabra. Señor, que te amen. Señor, que te amen a ti. Que sea, Señor, su prioridad. Y que nosotros como pueblo tuyo y papás también te amemos a ti. Y que reflejemos ese carácter a ti, de ti a nuestros hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.